¿Alguna vez se ha preguntado por qué se producen misteriosas desapariciones en bosques profundos y parques nacionales? ¿Por qué estos lugares se convierten en una trampa para las personas que acuden a ellos? ¿Hay algo más que una simple coincidencia? En este vídeo conocerás los casos más misteriosos de desapariciones ocurridas en rincones remotos de la naturaleza. No olvides suscribirte a nuestro canal si te fascinan las historias extrañas y misteriosas sobre bosques y parques nacionales. Exploramos los secretos que se esconden en las profundidades de la naturaleza. Hablamos de desapariciones increíbles y fenómenos asombrosos que te harán pensar. El Gran Cañón quita el aliento cada vez que se contemplan sus vistas, no importa cuántas veces se visite. Pero, por desgracia, esta belleza esconde muchos secretos. Numerosos suicidios, asesinatos, extraños accidentes y misteriosas desapariciones. El caso de Morgan Elias Gaymer entra dentro de esta última categoría, una extraña y misteriosa desaparición. Morgan Elias Gaymer nació en Cody, Wyoming, y pasó su infancia y primeros años de adulto explorando la naturaleza y enamorándose cada vez más de ella. Asistió a la Universidad de Wyoming, donde estudió inglés, pero como era un experimentado amante de la naturaleza y un excelente nadador, Morgan se propuso convertirse en guía fluvial. El 2 de junio de 2015, Morgan trabajaba para una empresa comercial de rafting llamada Tour West y era el guía de un viaje de rafting de 8 días por el río Colorado, en el Gran Cañón. Guió con éxito al grupo durante 6 días de viaje, cuando se acercaban a Pumpkin Spring, en la milla 213. Pumpkin Spring es una formación rocosa, única y hermosa de color naranja, que sobresale de la pared del cañón. Tiene forma de calabaza con paredes redondeadas y rayas verticales a los lados. El agua de la formación es cálida, pero no se recomienda bañarse en ella debido a los altos niveles de arsénico, plomo, zinc, cobre y otros metales. Hacia las 16, el grupo logró cruzar a nado un arroyo lateral cercano a Pumpkin Spring y emprendió el regreso a la orilla en barca. Parado junto a una roca, Morgan habló con el guía principal de rafting y mencionó algo sobre sus vacaciones de ese día. Durante esta conversación, el guía principal fue molestado por un cliente y se apartó de la roca para hablar con él. Cuando el guía miró hacia donde estaba Morgan, este había desaparecido. El guía supuso que Morgan se había tomado un descanso o estaba descansando por la tarde y decidió que volvería. Por desgracia, Morgan no volvió a aparecer. La última vez que se le vio, llevaba un flotador personal astral oscuro, una camisa azul a cuadros de manga larga, chanclas chaco, una gorra de béisbol granate y pantalones cortos de colores vivos, y llevaba una botella de agua morada. A lo largo del día y hasta la noche, el grupo nadó en el río y cenó, pero Morgan no volvió a aparecer, lo que le pareció muy extraño, y posteriormente un miembro del grupo, preocupado, denunció su desaparición a las 19:26 de ese día. Los guardas del parque y los equipos de búsqueda y rescate registraron minuciosamente el río y las zonas circundantes entre los puntos kilométricos 211 y 215, pero por desgracia no encontraron nada. La búsqueda continuó hasta Diamond Creek, a 12 millas al oeste de Pumpkin Spring. Se interrogó al personal de Tour West, así como a miembros del grupo de rafting y a otros guías fluviales, pero no se encontró nada sobre la desaparición de Morgan. La búsqueda duró 6 días. Muchos de los implicados en la búsqueda de Morgan Gaymer creían que debía haberse ahogado en el río Colorado tras caer por un acantilado, ya que parecía la explicación más lógica dada la falta de pruebas. Sin embargo, algunos consideran esta teoría muy poco probable. Aunque el río Colorado puede ser impredecible, el agua de la zona donde desapareció Morgan estaba relativamente tranquila aquel día. Siendo un nadador experimentado, como debía serlo por la naturaleza de su trabajo,
habría sido improbable que se ahogara en esas condiciones, a menos que hubiera perdido el conocimiento de alguna manera. Si tal hubiera sido el caso, Morgan iba equipado con un chaleco salvavidas personal que le habría mantenido a flote durante varios días, aunque no hubiera estado nadando activamente. Además, en el momento de la desaparición de Morgan, había un grupo de personas en Pumpkin Springs. Incluso si el guía no se percató de su presencia, es muy probable que alguien más pudiera haberle visto. Dada la magnitud de la búsqueda y el kilometraje recorrido, muchos pensaron que era increíble que hubiera podido caer al río, sobre todo sin ser detectado. Tras la desaparición de Morgan Gamer, se han barajado varias teorías, desde que tenía problemas mentales y desapareció por voluntad propia hasta que se suicidó. Sin saber nada de su salud mental ni de cómo era su vida, no me gustaría llegar a esa conclusión, pero nunca se sabe realmente qué pasaba por la cabeza de Morgan en ese momento. Podría ser importante ver cómo se comportaba Morgan durante el viaje, si parecía despreocupado y feliz de estar allí, o si estaba retraído y preocupado. Pero incluso si estaba despreocupado y feliz, eso no descarta la posibilidad, ya que muchas personas parecen felices y relajadas antes de quitarse la vida. También hubo quienes propusieron teorías más concretas, como que podría haber caído en un portal espacial o haber sido abducido por extraterrestres. Sin embargo, ninguna de las teorías explicaba el aspecto más desconcertante del caso, y es que desapareció en muy poco tiempo de un barrio muy concurrido a plena luz del día. Por desgracia, nunca se encontró su cuerpo, y no hay rastro de que existiera. ¿Qué crees que pudo ocurrirle realmente a Morgan? Escribe tu propia opinión en los comentarios. El Bosque Nacional Rogue River, Siskiyou, está situado en los estados de Oregón y California. Anteriormente eran bosques nacionales Rogue River y Siskiyou separados, que se fusionaron administrativamente en 2004. En la actualidad, el Bosque Nacional Rogue River, Siskiyou, se extiende desde la cresta de la cordillera Cascade hacia el oeste hasta las montañas Siskiyou, abarcando casi 2 millones de acres. De una forma u otra, esta zona es ideal para practicar senderismo, acampar y cazar. Hay enormes zonas de acampada, campings establecidos y todo tipo de lugares donde estar a solas con la naturaleza. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, no todo es tan bueno como parece a primera vista. Robert Michael Bobo desapareció en circunstancias misteriosas en estos bosques. En el momento de su desaparición, tenía 36 años y trabajaba como leñador a tiempo parcial en su ciudad natal. Era un tipo muy modesto, al que le encantaba salir al aire libre, cazar, pescar, acampar, hacer senderismo y cosas por el estilo. En otoño de 1998, Robert Michael Bobo llevaba unas semanas acampando en un bosque remoto cerca de Woodruff Meadows, no muy lejos de aquí. No tenía vehículo propio y le acompañaba una mujer que le dejó en la carretera número 700, el 2 de octubre de 1998, hacia las 21. Robert era un hombre blanco. La última vez que se le vio, llevaba una camisa de franela y vaqueros azules. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. Tenía un tatuaje en el bíceps derecho con el apodo Bob, así como una cicatriz quirúrgica debajo del ombligo y otra en el labio inferior. Un amigo había quedado con él a la mañana siguiente, pero cuando llegó al camping, Robert no estaba allí y sus pertenencias habían desaparecido, incluido su equipo de caza y su gorra negra favorita. El hermano de Robert, Dennis, dijo que Robert nunca se habría dejado la gorra porque estaba acomplejado por su pelo y siempre la llevaba. El hecho de que la gorra favorita de Bob hubiera sido abandonada era para Denise la única prueba de que su hermano había sido víctima de los autores del crimen. Según Denise, Bob estaba muy acomplejado por su escaso pelo, por lo que nunca iba en tirá
a ningún sitio sin su gorra de béisbol negra con la imagen de Pepe el gato. Denise afirmaba que Bob llevaba esta gorra cuando iba de acampada, incluso por la noche, debido a sus inseguridades. Aunque esto pueda parecer trivial para algunos, Denise estaba bastante seguro de que Bob nunca salía sin su gorra. Afirmaba que Bob se la ponía por la mañana antes de ir al baño y solo se la quitaba antes de acostarse. Esto llevó a especular con la posibilidad de que a Bob le hubiera ocurrido algo mientras dormía o estaba a punto de dormirse, o tal vez cuando salía brevemente de su tienda por la noche para hacer sus necesidades en algún lugar cercano. Si no hubiera ido a ninguna parte sin su sombrero, entonces es razonable pensar que algo podría haberle ocurrido en las inmediaciones de su tienda. No había absolutamente ningún signo de lucha y la tienda permanecía completamente intacta, por lo que es difícil imaginar lo que podría haber ocurrido en caso contrario. Los guardas forestales y decenas de personas peinaron muchos kilómetros de la zona de la mañana a la noche, pero por desgracia no se encontraron pistas. Robert no tenía coche, así que tuvo que salir de la zona en coche o a pie, pero dado lo alejado que estaba, esto parecía poco probable. En los días siguientes tampoco se encontró nada, y finalmente se abandonó la búsqueda de Bob. Tras la desaparición de Robert Bobo, surgieron numerosas especulaciones sobre las causas que podrían haberle llevado a abandonar el campamento. Su caso era misterioso, porque su familiaridad con la zona hacía improbables explicaciones convencionales, como que se hubiera perdido. Una teoría ofrecida por el detective del condado de Jackson, Dan Hobbs, era que Bob podría haber ido en busca de un lugar mejor para pasar la noche, pero se lesionó y no pudo regresar. Sin embargo, un factor importante que contradice esta teoría es que Bob fue visto por última vez. Durante la búsqueda, 2 cazadores locales dijeron haber pasado por allí sobre las 21:00 y haber visto a Bob todavía en su campamento. Para entonces, la oscuridad era total, por lo que habría sido mucho más difícil acampar en otro lugar. Por lo tanto, es muy poco probable que Bob decidiera mudarse por la noche, a no ser que hubiera ocurrido algo en su campamento. Pero no había indicios de que hubiera ocurrido nada en su campamento, y el hecho de que no se llevara nada también contradice la idea de que se marchara voluntariamente. Bob era un ávido cazador y leñador, por lo que la idea de que abandonara su campamento sin nada en la oscuridad no tiene ningún sentido lógico. Muchos han especulado que Bob lo dejó todo atrás, porque algo le pilló por sorpresa en el campamento y no pudo llevarse nada con él. Una posible teoría es que fue víctima del ataque de un animal, ya que el Bosque Nacional del Río Rock es el hogar de muchos depredadores como pumas y osos negros. Aunque esta hipótesis es ciertamente plausible, no había pruebas de que hubiera sido atacado por un animal. No había ni una sola gota de sangre en las inmediaciones de su campamento, ni tampoco fibras de ropa en la zona. Si hubiera sido atacado, probablemente habría habido al menos algunos signos de lucha física, pero su campamento estaba intacto, así que algunos creen que a Bob le ocurrió algo mucho más horrible. Tras una larga búsqueda, la policía dijo que no creía que se tratara de un crimen, pero tampoco que hubiera abandonado el campamento voluntariamente. El hermano de Robert, Dennis, no estaba contento con la actuación de la policía. Realizó su propio registro e intentó buscar los restos de Robert, pero no encontró nada. Dennis cree que alguien mató a su hermano y lo escondió, o que fue secuestrado. Más tarde, las autoridades afirmaron que Robert era uno de los 3 hombres que desaparecieron en los bosques de Rock Valley en el 98 en circunstancias misteriosas. El caso sigue sin resolverse y nunca se han encontrado sus restos. En 2014, se recogió ADN de su hermano para compararlo con posibles hallazgos. Por desgracia, las búsquedas no han dado ningún resultado hasta la fecha. En agosto de 2000, Rosemary Teresa Kunst participó en un seminario de fin de semana
organizado por la Asociación Círculo Terrestre en Quartz Valley, California. El año anterior, ella y su marido Charles habían sufrido un grave accidente de coche que le costó la vida a él y la dejó gravemente herida a ella. El viaje debía ayudarla a recuperarse psicológicamente de su trágica pérdida. Lo que se suponía que iba a ser un viaje de sanación, pronto se convirtió en una pesadilla cuando ella desapareció en circunstancias misteriosas. Ella y los demás huéspedes estaban acampados en el desierto de Marble Mountains, a 30 kilómetros de Etna, California. La mañana que el grupo llegó al camping junto al lago, montaron sus tiendas y otros enseres para preparar su estancia. Tenían previsto regresar el 19 de agosto. En las primeras horas de la mañana del 18 de agosto, el grupo comenzó a prepararse para una larga caminata, planeando regresar a última hora de la tarde. Sin embargo, Rosemary seguía cansada de los días anteriores, así que informó a Halcón Rojo de que no se uniría a ellos y se quedó con la cocinera del grupo y con el hijo de 12 años de Halcón Rojo, que a menudo le acompañaba en las excursiones. Unas horas después de que el grupo se marchara, Rosemary decidió caminar sola por una cresta con vistas al lago Spirit. Aunque aventurarse sola en la naturaleza, especialmente en una zona tan remota, no suele ser recomendable, la ruta que Rosemary pensaba seguir se consideraba muy segura. La cresta era una ruta de un solo sentido sin salidas fáciles, y la única forma de salir del sendero sería cruzar laderas muy empinadas y llenas de arbustos, algo que Rosemary no habría podido hacer sola, ni siquiera con el equipo necesario. Como solo había una entrada y una salida, no había miedo de que se perdiera. Rosemary le contó al cocinero su plan de seguir el sendero a lo largo de la cresta. Le preparó un bocadillo y le dio de desayunar antes de que se pusiera en camino. Nunca se volvió a ver a Rosemary Kunst. Poco después de que el grupo regresara de su excursión, sobre las 5 de la tarde, se dieron cuenta de que Rosemary había desaparecido. Halcón Rojo preguntó a la cocinera a dónde había ido, y le dijeron que había ido a pasear al lago 4 horas antes. Halcón Rojo envió inmediatamente a varios miembros del equipo a buscar a Rosemary, ya que el trayecto de ida y vuelta no debería haber durado más de 1 hora y media. Pronto regresaron, pero informaron de que no habían encontrado absolutamente nada a lo largo de la ruta. Halcón Rojo condujo entonces al grupo de vuelta a un lugar con servicio de telefonía móvil para alertar a la oficina del sheriff local de la desaparición de Rosemary. Los equipos de rescate llegaron en la madrugada del 19 de agosto y comenzó la búsqueda oficial de Rosemary. Durante la semana siguiente, más de 150 buscadores de 3 condados vecinos peinaron cada centímetro cuadrado de Spirit Lake con la ayuda de miembros de la Guardia Nacional y voluntarios. El terreno era tan accidentado y escarpado que tuvieron que utilizar equipos de escalada para llegar a algunas zonas. En la búsqueda de la mujer también participaron perros rastreadores y helicópteros con cámaras térmicas. En un principio, los buscadores esperaban encontrarla, dado que había desaparecido de una ruta con una entrada y una salida. Sin embargo, a pesar de la precisión de la localización y de la minuciosidad de la búsqueda, el único rastro de la mujer que pudieron encontrar fue un pequeño manojo de 4 mechones de pelo, y las huellas de la mujer se encontraron a 1,5 kilómetros de su última localización conocida, en una parte rocosa y escarpada de la ladera a la que no podía haber llegado por sí misma, lo que ahondó aún más el misterio. La búsqueda continuó durante varios días más después de este descubrimiento, centrándose en la zona donde se encontró el pelo, pero no se encontró nada más y finalmente se abandonaron los esfuerzos por encontrar a Rosemary. La desaparición de Rosemary Kunst desconcertó a los buscadores, porque el lugar donde desapareció hacía improbables las explicaciones convencionales. Era muy improbable que se hubiera perdido o que simplemente se hubiera alejado de la cresta,
ya que solo había un camino claro que podía haber tomado y ninguna otra entrada o salida. También es improbable que se tratara de un crimen debido a la lejanía del lugar. En ese momento no había nadie en la zona, salvo el cocinero del grupo y el hijo pequeño de Halcón Rojo, que dijo a los buscadores que habían estado juntos en el campamento todo el tiempo. El mechón de pelo de Rosemary encontrado también era muy misterioso y planteaba aún más preguntas. ¿Cómo pudo acabar su cabello en un lugar tan inaccesible que incluso los equipos de rescate profesionales necesitaban material para llegar hasta allí? La única explicación plausible era que lo hubiera arrastrado un animal, pero eso también parecía improbable dadas las circunstancias. Según Gritch Adams, el comandante del departamento del sheriff que se ocupó de su caso, solo un oso negro o un puma podrían haber arrastrado a Rosemary desde la cresta, pero la zona nunca había sido atacada. Eso no significaba que no pudieran haberle ocurrido a Rosemary, por supuesto, pero Gritch estaba convencido de que si la hubieran emboscado, habría más pruebas basadas en otros casos que estaba investigando. Rosemary llevaba una gorra de béisbol azul cuando desapareció, así que, si la atacaron en la cresta y la arrastraron con tanta fuerza que le dejaron mechones de pelo, la lógica sugeriría que la gorra también debería habérsele caído. También llevaba una bolsa con un diario. Según algunos informes, si realmente fue arrastrada por un animal, es extraño que los buscadores pudieran encontrar un pequeño mechón de pelo en un terreno tan accidentado, pero no encontraran ninguna de sus otras pertenencias, que habrían sido mucho más fáciles de localizar. Además, se llevaron varios perros de búsqueda al lugar donde se encontraron las huellas, pero ninguno de ellos detectó el olor a Rosemary. Hasta la fecha, ninguna teoría puede explicar lógicamente cómo un mechón de su pelo acabó en un lugar al que ella no podría haber llegado por sí misma. No se ha encontrado ningún otro rastro de ella, ni siquiera su olor. Este caso dejó muchas preguntas sin respuesta y sigue siendo uno de los casos de desaparición más misteriosos de la zona. Eso es todo. Escribe lo que piensas al respecto en los comentarios de abajo, dale a me gusta si te ha gustado, y nos vemos en los próximos vídeos.